Lo que quiero hacer ahora es invitarles a pensar en algunas situaciones que son las que están involucradas en la idea de combinatoria, ¿sí? En el segundo capítulo, en la segunda unidad, digamos, de esta materia, vamos a transitar esta idea de conteo, digamos, de contar situaciones, ¿no? ¿Cómo podemos contar situaciones? Me anticipo un poquito con esto y les quiero decir que esto es como la base de lo que ustedes después van a usar para probabilidades, ¿no? Cuando vean probabilidades y estadística, esta es como contar situaciones, contar eventos, decimos, es como la base para que ustedes puedan manejar una herramienta matemática que permite hacer cierta sistematización de cómo contar ciertas situaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 colores distintos, ¿no? 3 colores. ¿Cuántas banderas diferentes podríamos hacer con esos 3 colores? 9. A ver, pensémoslo. 3 por 3. 3 veces 3. A ver, pensemos en la Más, me situación. ocurren, no sé. ¿Cuántas banderas de 3 franjas horizontales, digámoslo más claramente, podríamos hacer? Tenemos 3 colores. Verde, azul, rojo. ¿Podrían ser otros 3? Elijo esos 3. Fíjense, acá yo ya elegí una combinación posible. No puede ser del mismo color. Buena pregunta. Buena pregunta, Federico. Porque, fíjense, es muy importante cuando uno va a contar situaciones, tener claro qué cosas pueden ocurrir, qué cosas no pueden ocurrir. Es muy buena pregunta. No, no puede ser. Hay que usar los 3 colores, son 3 franjas, no se puede repetir color. ¿Sí? Fíjense, puse el verde arriba. Si yo pongo el verde primero, ¿cuántas posibilidades tengo? Y 2. O pongo el azul a continuación y después el rojo, o pongo el rojo a continuación y después el azul. Fíjate, Guillermo, ahora Sí, 6, dice Laura. 9 las posibilidades. No son 3. 9 posibilidades, A claro. ver, pensémoslo. Si yo pongo como primera opción el azul, ¿hay alguna opción más? Sí, puse primero el verde, arriba el verde. 3 por cada color, dice. O sea, cada color puede formar 3 banderas. Primero el azul ahora se puede. Pará. ¿Qué otra tercera bandera formarías acá? Empezando con verde. Yo puse Azul, rojo. verde, rojo. 2 banderas con cada color. ¿Cuántas? 2 en total. No puedo hacer otra bandera más con el verde porque arriba. si pones el verde ahora, te va a quedar igual Pero puedo que la hacer con el primera. verde al medio. Bien, entonces empecemos con otro. Empiezo con el azul, por ejemplo. Claro, Y el verde lo pongo al medio. Genial. sí. Entonces al final no me va a quedar otra que poner el rojo. Y empezando con el azul, ya que pusimos el ejemplo, con el azul, tenemos otra posibilidad. ¿Cuál debería Rojo y poner? verde, con el verde abajo. Rojo y verde. Y verde. Cámbiate. Ah, claro, dos posibilidades por cada color. Por cada color. Y bueno, ya se entendió, pero si empiezo con el rojo, ¿no? Las 2 posibilidades que sean... verde y después azul, o azul y después verde, ¿no? Ahí está. Y eso se debe precisamente a esto, que si yo pienso esto como 3 capas, para la primera capa tengo 3 posibilidades. Voy a poner así. Para la primera franja, digamos, tengo 3 posibilidades. 3 posibilidades. Para la Verde, segunda 2. Claro. Verde, azul
o rojo. Una vez Porque que no los puedo elijo, repetir. no puedo repetir, esa es otra cosa importante. Una vez que elijo el primero, para la segunda franja, tengo dos posibilidades. O es azul o rojo si hubiera elegido verde, por ejemplo. Pero, ¿por qué no cambias de color? Ahí está. Y una vez que elegí esto, ya tengo una posibilidad. Por cada una de ellas voy a tener dos. Es decir que para la primera franja tengo tres opciones para elegir. 3 factorial, decís Guillermo, me gusta. Para la segunda franja, una vez que ya le escogí una, ya me gasté un color ahí, me va a quedar dos posibilidades. Y para la última franja, una vez que ya me gasté los dos colores anteriores, me va a quedar una posibilidad. La idea de factorial viene de ahí, sí. 3 por 2 por 1. ¿Sí? Una idea parecida podría ser, por ejemplo, una pregunta parecida podría ser, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden armar? Con todos los dígitos, ¿eh? Sin 3 cifras. repetirlos o repetirlos. Bien, a ver, si fuera repitiéndolo, Y ahí sería, 3, 2 y 1. para los tres tendría tres posibilidades. Son, de 3 cifras, Perdóname, número de 3 cifras. ajá, tengo 10 posibilidades, no, 9 para la primera porque no los puedo repetir, pues el 0 no 9, lo cuento. ¿por qué? El 0 no lo cuento, Claro, tal si cual, no no puede pasaría a empezar ser de con... 2 cifras. Está bien, si no sería de 2 cifras, perfecto. 9 para la primera, 9 para la segunda 9 para la segunda, tal cual, y 8 para la tercera. y 8 para la tercera. Fíjense cómo esto que nosotros pensamos como cajas, ¿no? La idea es pensar como diferentes cajas y el producto nos ayuda a pensar en las posibilidades. Es 9 por 9 por 8. ¿Por qué, profe, el 8? Porque, perdón, porque habíamos dicho, alguien lo preguntó, sin repetir, ¿no? Si no se puede repetir, decíamos, sin repetir cifras. 3 cifras no repetidas. Si se pudiera repetir, hay 1000 posibilidades, ¿es cierto? No, tampoco hay 1000. No, tampoco. Tampoco hay 1000. No, igualmente no entiendo, porque si ahí repetiste 2 9. No, pero no estoy poniendo un 9, no es el número 998. Yo digo, en la primera casilla, ¿cuántos dígitos hay? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la primera casilla no puedo. ¿Cuántas opciones tengo para rellenar la primera casilla? Y un 0 no puedo poner, porque si no, no sería un número de 3 cifras. No puedo empezar con un 0. ¿Sí? Fíjate cómo, voy a cambiar la pregunta ahora y vas a ver que esto cambia bastante. No puedo empezar con un 0. Entonces hay 9 posibilidades, del 1 al 9. Bueno, listo, elijo una, no importa, la que vos quieras, pon el número que quieras de esos 9. Después, acá tengo que poner un número que no haya puesto en la primera casilla. Bueno, ahora sí tengo 9, porque el 0 acá sí lo puedo incluir. El que no puedo incluir es el primero que puse. Para la decena tengo 9 posibilidades. Y para la unidad tengo 8 posibilidades, porque ya usé un dígito en la centena, un dígito en la decena. 8 posibilidades. Bueno, de esto trata la unidad esta, ¿no? De pensar en diferentes situaciones y ver cuántos eventos, cuántos casos de esa situación pueden ocurrir. Vamos a tratar de modelar, a poder sistematizar el estudio de algunas cosas, ¿sí? Vamos a indagar sobre eso. Fíjense, yo dije números de 3 cifras. Si la situación fuera que yo claves numéricas, y una clave puede empezar con 0. O sea, acá habría 10 posibilidades, 10 por 9 por 8. ¿Sí? Y si también se hubiera, podría repetir. y si se puede repetir, sería 10 por 10 por 10, ¿no? Si fueran claves numéricas. Sí. Entonces, hay que mirar bien el contexto y pensar con estas herramientas que vamos a ir trabajando de a poco. Y también algunas ideas van a estar sistematizadas, es decir, vamos a usar formulitas
para resolver ciertas situaciones. Vamos de a poco, pero es más o menos de esto lo que vamos a tratar cuando hablemos de análisis combinatorio. Acá había un ejemplo. ¿Cuántos números de dos cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3? ¿Qué me dicen? Sin repetirlos. Dos No. cifras distintas, dice. Distintas. Y Sí. 6, son 3 por 2. 3 por 2, tal cual. Tal cual. Fíjense que hay la misma cantidad de números con, dos cifras que con números de 3 cifras. Es curioso eso. ¿No? ¿Digo bien lo que digo? Sí, está bien. Bueno, dice, un alumno debe elegir otra situación. 2 materias. Una anual, entre 3 posibles, y una cuatrimestral, entre, ahí no veo porque estoy con tapa, entre 4 posibles. ¿De cuántas maneras puede hacerse la elección? Fíjense, tienen 3 materias anuales. Y tiene 4 materias cuatrimestrales. Tiene que elegir 2. Una de acá, una de acá. ¿De cuántas maneras puede hacer su elección? De 12. 2 materias tiene que... De 12. Bien, Fernando. Tiene que elegir una de acá y una de acá. Es parecido a la situación de antes. De acá, ¿cuántas puede elegir? 3 opciones tiene. Y de acá, 4 opciones. Cada vez que elija una de acá, va a poder elegir una de acá. ¿Sí? En total, si una las combina todas las posibilidades, son 12. ¿Sí? Esta combinada con las 4 de este cuatrimestre, esta combinada con las otras, ¿sí? Son 12 posibilidades. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nosotros estuvimos pensando recién, es lo que se llama el principio fundamental de la multiplicación. ¿Sí? Y vamos a leer lo que dice la definición que está en el apunte, en las notas de teorías de la U24. Es un procedimiento designado como 1, puede hacerse n1 de n sub 1 maneras. Y un procedimiento designado como 2 puede hacerse de n sub 2 maneras. Entonces el procedimiento compuesto que consta de un procedimiento seguido del siguiente, del 1 y el 2, bueno, será n por 1 por n2 maneras. ¿Qué es lo que estuvimos charlando recién? No estoy inventando nada nuevo. Si hay muchos, se encadenan muchos procedimientos, hacemos el producto de todas las maneras posibles de cada uno de ellos. Sí, perdón, ¿alguien hizo una pregunta? No, Me tapé. es como que se multiplican las posibilidades, ¿no? Sí. O Pero lo importante acá es que un procedimiento compuesto, que es un procedimiento compuesto, que consta de un procedimiento seguido del otro. claro, o sea, 2 procedimientos. 2, uno a continuación del otro. Eso es Está bien. importante, ¿no? Mm. Bueno, nada. Y esto se sistematiza de esta manera, ¿no? Lo que decíamos, un viaje se puede hacer en ómnibus o en tren. Hay 5 rutas de ómnibus. Perdón. Se sistematiza de la manera que decíamos recién, ¿no? Veamos otra situación. Acá tengo otra situación. La podemos hacer en ómnibus o en tren al viaje. 5 rutas para el ómnibus y 2 rutas para el tren. ¿De cuántas maneras se puede hacer el viaje? Lo que no se puede hacer es ambas cosas. ¿No? Bueno, acá no era la intención, ya estaba el resultado, no lo quise poner. ¿Sí? O voy en ómnibus o voy en tren. No puedo hacer las dos cosas. ¿Se entiende acá la diferencia de lo planteado con lo anterior? No son situaciones que se combinan, sino que ocurre una, si ocurre una no va a ocurrir la otra. No es que hago un tramo, es diferente sería si yo hago un tramo en ómnibus, que hay 5 rutas posibles, y después continúo en el tren. Si fuera así, que hago una cosa a continuación de la otra, lo multiplicaría a esto. Pero como
precisamente el viaje que estoy haciendo es de un lugar al otro y tengo 5 rutas posibles en ómnibus o 2 rutas posibles en tren, la pregunta es ¿cuántas rutas posibles hay? Se entiende que la situación es diferente, que acá ya no hay que pensar en la multiplicación, sino que es que hay 2 caminos independientes, pero hay que considerarlos. ¿Se ve eso? Por eso es una suma. Mi idea era traerles para pensar. O sea, si son posibilidades, perdón, si son posibilidades excluyentes, quiere decir que se suman las posibilidades, y si son compartidas, digamos, Sí, multiplican. tal cual, sí. Se multiplican cuando es un proceso, el proceso consta de varias etapas, ¿no? Digamos, de ir pensándolo en varias etapas. Y se suman cuando es 2 maneras diferentes de hacer el mismo proceso, una independiente de la otra, tal cual. Y ahí está el principio fundamental de la suma. ¿No? No es posible que ambos se hagan juntos. Hay 2 procedimientos posibles para resolver algo, pero no es posible hacerlos juntos. No se pueden combinar, como en el caso del producto, ¿no? El principio fundamental de la multiplicación. Acá son 2 procesos que son posibles cualquiera de los 2, pero no juntos. No se pueden combinar. A ver, pensemos en una situación más. Así vamos sistematizando estas ideas. Acá tengo algo que me tapa y no puedo leer del todo bien. Vete acá. Con los números 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números de 3 cifras distintos pueden formarse? Fíjense, acá vamos a ir combinando ideas, ¿no? Esto es parecido a lo que veníamos pensando hoy. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas pueden formarse? ¿Cómo la ven? 5 para la primera cifra tenés. Sí. 1, 2, 3. 3 cifras. 5 para la primera cifra. 4 para la segunda, distintas tienen que ser. Sí, distintos. 4 y 3. Y 3. Eso es lo que veníamos charlando recién, ¿no? 5 por 4, 20 por 3, 60. 125, dijo alguien por ahí. Ah, claro. Si no fueran distintas, sería 5 por 5 por 5. 5 por 5, pero Tal tiene que cual. ser distinta. Si se pudieran 5 repetir, al cubo. Federico, tal cual. Bien, veamos la siguiente. ¿Cuántos de ellos son mayores que 400? Fíjense, vamos a pensar en lo mismo. Ahí vas a tener la primera, van a ser 4 posibilidades, porque el 3 no lo podemos usar para la primera cifra. El 3 lo podemos usar, ¿no? O sea que para la primera cifra van a ser 4 números posibles. ¿Por qué? 4. ¿No serían Solo porque 2? tiene que ser Serían mayor dos que números 400. Ah, no, Serían perdón. 2, solo el Para 4 y el 5. 2, perdón. Sí, está Bien. bien, está bien. Solo el 2, 4. no 4, perdón. El 1, el 2 y el 3 no lo puedes usar. Tal cual. El 4 y el 5 solamente. el Y para la 4 otra sí vamos. o el 4 5. y 3. Y ahora Ahí sí, vas a tener 4, 4 posibilidades y acá y 3. Tal cual. Fíjense, esto da 2 por 4, 8 por 3, 20. 3 por 8, 24. 24. Fíjense que esta misma situación la podríamos haber pensado diciendo, bueno, pará, o empieza con 4, o empieza con 5. Si empieza con 4, ¿cuántos tengo? Bueno, 4, perdón, pongo un 4 delante y tengo que llenar 2 lugares nada más. Profe, pero ¿en ese también tienen que ser todos distintos? ¿Las cifras? Ah, qué buena pregunta, no lo dice, ¿no? Sí, Está porque bueno dice que- No, por cuántos de eso. ellos. Se está refiriendo al punto A. ¿Cuántos Es de ellos cierto. pueden ser mayores? Perfecto. O Fíjense sea qué que no se pueden importante, repetir. ¿no? Qué importante cómo leemos esto. Está muy bien. ¿Cuántos de ellos? O sea, se refiere a los que nombró en el inciso A. Está muy bien. Así que sí, tienen que ser distintos. Y por último, ¿cuántos de ellos son impares? Perdón, esto lo iba a dividir en 2 partes. Fíjense que serían 4 por 3 si empieza con 4, y si empieza con 5 también sería 4 por 3. O sea que, perdón. Esto lo cambié, acá está. 4 por 3.
sea que si yo sumo estas dos cantidades, es lo mismo, 12 más 12 me da 24, ¿no? Obtengo la misma. Podría pensarlo con el principio de la multiplicación o con el principio de la suma. Como separando en casos. O empieza con 4 o empieza con 5. Bien, y por último, ¿cuántos son impares? Y la mitad van a ser impares. 12. ¿Por qué la mitad? Ah, no, estoy mirando mal, perdón. Porque no Perdón. están todos los dígitos, ¿no? No están todos los dígitos, estaba pensando en todos los dígitos. El ¿Cuántos último dígitos? tiene que terminar en 1, en 3 o en 5. Tengo 3 posibilidades para el último. ¿No? Terminar en 1, en 3 o en 5, tal cual. Para el último. Tal cual. Entonces, acá esto lo podría pensar de dos maneras. Esto, ¿cuántos de ellos, si se refiere a los del inciso A, o si se refiere a los del inciso B, ¿no? O sea, si fuera de ellos relacionado con A, le voy a poner CA, así, perdón por la anotación fea. Es decir, de los que tienen tres cifras distintas y son impares, sería atención, acá, esto tal vez lo tengamos que construir al revés. Acá van tres posibilidades, ¿no? Sí. Pero de estas tres posibilidades, 4 y 5. ¿perdón? No puede empezar con cualquiera de los 5. Más o menos, no podría empezar con cualquiera, ¿no? Porque, Porque dice distintos. Bueno, 4. claro. Y acá 3. No, y acá 4 de vuelta. 4 por 4 por 3. Porque seguro, acá tengo tres opciones. Lo tengo que armar al revés, en este caso. De estas tres opciones, tomo una, entonces me va a quedar 4 nada más. Ay, profe, no entiendo por qué es 4 y no 5 en el primero, en la casilla. ¿No sería 5, 4, 3? Si son números impares. Claro, yo también había pensado eso. Claro. No entiendo si no. No, el tema es este, mirá. O sea, Pero si vos ponés, lo armás de 5, 4, 3, en este orden, Sí. como pensábamos recién, Mm. estás perdiendo de vista esto, mirá. Suponete que vos pones un 1 primero, y después pones un 3. ¿Qué vas a poner en el último lugar para que sea impar? Tenés que poner el 5 sí o sí, el único. Sí o sí, no tenés tres opciones. Si vos empezás de izquierda a derecha armándolo, es decir, como decían, veníamos antes, ¿sí? Puede haber situaciones en que no es cierto que tengas tres opciones para el último caso. Entonces acá conviene empezarlo a armar por el condicionamiento que tenemos. Que el condicionamiento que tenemos es que sí o sí, en este punto tenemos que elegir alguno de los tres impares. ¿Sí? Y lo Sí, pensamos correcto. al revés. Acá podría ir cualquier cosa, salvo el que usé acá. ¿Cuántos quedan? 4 posibles. Y acá podría ir cualquier cosa, salvo el que usé en este lugar y en este lugar. ¿Cuántos quedan disponibles? 3. Digo, fíjense como en algunas situaciones, según cómo está el enunciado, conviene conviene empezar por la casilla de la izquierda o la casilla de la derecha, en este caso. En este caso la casilla de la derecha. ¿Sí? Sí, correcto. Y otra cosa. Ahora vamos a ¿Cómo me doy pensar en el cuenta? inciso C. ¿Perdón? Con algún criterio, ¿cómo me doy cuenta cuando empezar con algún criterio o con otro? O sea, es como todo muy mezclado. Está como muy mezclado hasta que sistematicemos algunas cosas. Sí. Hasta ahora estamos usando Porque solamente. ahí tendrías que empezar, en este caso, perdón, profesor, Sí. habría que empezar de atrás porque te está condicionando el último dígito. Sí, una pauta anda por ahí, tal cual. Sí. Si Una te pauta condiciona posible, el sí. del medio, ya sería otro Tal sistema. cual.
Porque me están diciendo de algún modo que son impares. Esto es como una condición. Entonces lo que hago primero es cumplir esa condición. Me paro acá. Bueno, ¿cuántos? Claro, y en el B el condicionante estaba en el primero, porque justamente tenía que ser mayores a 400. En el primero empezamos por acá, tal cual. Sí. Ahora, fíjense, yo voy a sumar la pregunta C, ahora la voy a combinar con el B. Es decir, yo quiero impares y mayores que 400. Que nosotros ya vimos que mayores de 400 hay 24, parece. O sea Yo que creo que te sean condiciona el impares. primero y el último. Tal cual. Entonces, ahí es donde tal vez convenga separar, no sé, se me ocurre una posibilidad de separar en dos. Los que empiezan con 4 y los que empiezan con 5. Y ahí tengo dos posibilidades, ¿no? Digo, dos caminos que no van juntos. O uno o el otro. O sea, la cantidad que calcule de acá, o sea, otra vez, acá tengo que rellenar dos cifras, y la cantidad que calcule de acá la voy a tener que sumar. ¿Se entiende lo que digo? Número de 3 cifras que empiezan con 4, ¿con cuántos números, con cuántas posibilidades dispongo para cerrar el número? ¿Cuántos hay en la unidad? Sería 3 también. 4. Una sola que empiece con 4. No llegué a Hay escuchar. 3 perdón. posibilidades para el final. Claro, hay 3 posibilidades para la unidad, porque no me limita ninguna, porque sigue estando el 1, el 3 y el 5 disponibles. Acá hay 3 posibilidades. Exactamente. Y para el del medio, ¿cuántas posibilidades tengo? Y para el del medio, 3. 3, porque usé 1 acá y el 4 ya lo tengo usado, tal cual. Me quedan 3 posibilidades. O sea que impares y mayores que 400, que empiezan con 4 son 9, nada más. ¿Y los que empiezan con 5? Igual que C. ¿Igual? Sí, 1 para Sí, la también. primera, 3 para el último y 3 para el medio. No. Ya sé que empiezan con 5. Entonces Sí, acá bueno. me queda el 1 y el 3 como disponibles. Nada Ahí más. serían 2 solamente, exacto. Hay 2 posibilidades nada más, tal cual. Ya está restando la de arriba. Porque ya me gasté el 5, tal cual. Y acá me gasté el 5 y bueno, el que gasté acá, o sea, me quedan 3. Son 6. ¿Cuántos números en total hay que son impares y a la vez mayores que 400? 15. Fíjense que acá la estrategia que se me ocurrió es decir, bueno, para poder contar bien, porque el 5, que esté el 4 o el 5 adelante, me condiciona la cantidad que yo pueda, de números que pueda elegir para la unidad. Entonces separo, hago el caso que empiece con 4, por otro lado el caso que empiece con 5, los cuento, porque en definitiva tengo que ordenar 2 dígitos nada más, y como son casos separados los voy a terminar sumando. ¿Sí? Fíjense que se pueden combinar estas ideas, ¿no? El criterio del producto y de la suma. Bueno, vamos a sistematizar un poquito más todo esto. Veamos el ejemplo. 10 participantes en una carrera. ¿Cuántos podios distintos podrían darse? Supongamos que son todos parejitos corriendo. Que podría ganar cualquiera. 3. 3 por cada. Son 3 personas por cada podio. 3 personas por cada podio, tal cual. Hay 3 lugares para el podio. Primero, segundo, tercero. 10 para el primero. Sí, Después 9 para el segundo. sí. Y 8 para el tercero. Y 8 para el tercero. Correcto. Esto es 9 por 8, 72, 720. Ahí está. ¿Qué es otra vez? El producto, el método este del producto, ¿no? Pero fíjense, esto es una situación muy particular. Son 10 elementos que están participando de esta, y los estoy ordenando de algún modo, ¿no? Tengo 10 posibilidades para un primer puesto, 9 posibilidades para un segundo puesto, 8 posibilidades para un tercer puesto. Y no es lo mismo que si
Juan sale primero, Pedro segundo y Roberto tercero. Fíjense, son esos tres, Juan, Pedro y Roberto, que si Roberto sale primero, Juan sale segundo y Pedro sale tercero. Estas dos situaciones son podios diferentes. Es decir, órdenes diferentes, ordenar de forma diferente, me hace un caso diferente, sería, ¿no? Un podio diferente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esa situación Claro. donde de algunos que voy a escoger, de un grupo que voy a escoger, tomo algunos y el orden diferente hace que sea un elemento diferente, se llama variación simple. Ahí está enunciado, está en el apunte también. ¿Cómo se calcula la variación simple? Bueno, es esto que hicimos recién, es n, 10, por n-1, 9, por n-2, 8. ¿Cuántos factores tiene que haber? Bueno, k factores, según la cantidad de elementos que tomen. Es decir, lo que hicimos antes sería, embarcado en esta notación que estamos introduciendo, sería una variación de 10 elementos tomados de A3. Así lo leemos. ¿Sí? N, en nuestro ejemplo es 10, K es 3. Insisto, de una cantidad de objetos, se seleccionan, se toman K de ellos, siempre un número menor, distintos. Y dos conjuntos son distintos si difieren en algún elemento o en el orden de alguno de los elementos. Esta fórmula, que es hacer n por n-1 por n-2, etcétera, se puede escribir con la notación de factorial. ¿Saben lo que es el factorial? ¿Saben qué es n factorial? Acá lo voy a escribir. Y 5 por 5, 5 por 4, 3 por 2 por 1. Exacto. El factorial es una función. El factorial, uno podría pensar n que por n-1. es una función con dominio en los números naturales e imagen en los números naturales. Y se define así. Vale 1 si n es igual a 0, es decir, se define para n igual a 0 como 1, y vale n por n-1 para n mayor o igual que 1. Y de ahí viene, perdón, por n-1 factorial para n mayor o igual que 1. ¿Sí? Fíjense, el factorial de 1 es 1 por 0 factorial. 1. El factorial de 2 es 2 por 1 factorial, es decir, 2 por 1 por 0 factorial. Y así con cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta formulita? Plantearme esta variación a través de factoriales. Porque fíjense que si pongo n menos k factorial en el denominador, acá como dice acá, podría cancelar con n menos k factorial y me queda n por n-1 por n-2 por n hasta toda la cadena que necesito. Esto quiero decir. La variación de 10 tomados de A3 la podemos escribir como 10 factorial sobre, fíjense la formulita, n menos k factorial, es decir, 10 menos 3 factorial, o lo que es lo mismo, 10 factorial sobre 7 factorial. Y fíjense, 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Voy a escribir así para no escribir todo el choclo de... Y no se simplifica el 7. ¿Cómo? Eso no es decir. Claro, es lo mismo. Por eso digo, eso quería mostrar. Que al cancelar los factores que representan el 7 factorial, con los factores que representan el 7 factorial del numerador, me queda 10 por 9 por 8, ¿no? Digo, de algún modo estoy corroborando que esa formulita representa lo mismo que nosotros habíamos calculado con las cajitas, ¿no? Con esto de pensar el principio de la multiplicación. Bien, acá lo que hicimos fue encontrar el primer caso que podemos sistematizar, que son las variaciones simples. ¿Sí? Un ejemplo parecido a esto sería de cuántas maneras distintas puedo ordenar una n cantidad de libros, ¿no? Si cambio el orden de los libros, cambia
es un orden diferente, digamos. Bien, sigamos pensando en problemas. Dice, con los números 1 y 2, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Ahora sí puedo repetir, ¿no? Necesito 3 cifras. O sea, claramente puedo repetir. Tengo 2 dígitos nada más para usar. Y sí, si no lo podría hacer. ¿Y entonces cuánto se puede usar? Y ¿Cuántos para el serían? primero 2, para el segundo 2 y para el tercero 2. ¿Cuántos son? Y 2 por 2 al cubo. Claro, 2 al cubo. Y con los dígitos 1, 2, 3, 4, la misma situación. 4, 4 y 4. 4, 4 y 4. Esto, a diferencia del caso anterior, son situaciones en que uno puede agrupar elementos repitiéndolos. Es lo que conocemos como variación, pero con repetición. Hay situaciones en las que no es aplicable esto. Si yo tengo que ver cuántas filas diferentes se pueden hacer entre 10 personas, bueno, no puedo repetir las personas, entonces no tiene sentido esto, la variación con repetición, ¿sí? En algunos casos será aplicable, por ejemplo, en la cantidad de claves numéricas que se pueden hacer con 5 dígitos, suponiendo que uno podría repetir los dígitos, ¿no? Y siempre la anotación es esto, B estrella, ¿no? Se pone como una estrella, la variación con repetición, de n tomados de acá. Y es n a la k, ¿no? Es esa cantidad. N elevado a la k. De ahí viene que cuántos, que era una respuesta que apareció hoy, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden armar? Con los 10 dígitos. 9, 10 y 10. ¿Cuántos serían? 9, 10 y 10. 9, 10 y 10, tal cual. 9, 10 y 10. Y si yo permitiera contar, por ejemplo, el 1 como 001, Si fuera clave, ponele. si fueran 10 claves, tal cual, tengo 10 por 10 por 10. Ahí hay 1000 claves posibles, ¿no? Si fueran las claves de un candadito, por ejemplo, esos de 3 posiciones. Bien. Para la pausa. Acá me comí una... Vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a responder estas 3 preguntitas. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Perfecto. Perdón, tuve que dejar de compartir para ver la hora. Vamos a responder estas preguntas con 2 consignas. Una es, bueno, tratar de responderla. Y otra es ver si podemos decir, se trata de una variación o repetición, acá estoy usando el principio de la multiplicación, acá el principio de la suma. ¿Sí? Ese es el plan. ¿Cuántas claves numéricas de 6 dígitos pueden armarse? ¿Sí? Dicho de otro modo, de 6, o sea, pueden usar los 10 dígitos, ¿no? Del 0 al 9, pero tiene 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posiciones. Es una clave numérica. Pueden usar el 0 al 9, el que quieran. ¿Cuántas? Si no se puede repetir, acá está la misma pregunta, pero ahora sin repetir, y piensen en cuántas si debe haber al menos, el 2 debe estar al menos 3 veces repetido, ¿no? Al menos 3 veces. Bien. Otra vez, a ver, son las 20:45. 9 menos 5, estamos de nuevo. ¿Les parece bien? Dale, profe. Fíjense si pueden avanzar con eso y después seguimos discutiendo con otras posibilidades, otras sistematizaciones que hay acerca de esto del conteo, ¿no? De cómo combinar cosas.
Bien, nos vemos -5 entonces. Una pregunta, Sí. tengo la duda si se pueden repetir, por ejemplo, los últimos 3 dígitos. Ajá. Perdón, Puede ser, ¿eh? claro, 3 veces. Los últimos 3 dígitos, porque si el 2 tiene que estar 3 veces, va a depender de que si se pueda repetir o no los números restantes para ver la cantidad de veces. Fíjate que cuando nosotros armamos estas cajitas, en realidad estamos pensando en las posibilidades que tenemos de irse, digamos, para llenar cada dígito, ¿no? Cada uno de los 6 dígitos. Si empezamos por la izquierda, los que se van a repetir, no es que se van a repetir, pero no importa el orden en que yo repita los dos. Podría poner no sé, podría poner un 2 acá o en otro lado, digo, pero siempre... Sí, lo mismo, es una multiplicación. El orden de los factores no altera el Eso. producto. Ahí está, no me salía. Lo dijiste mejor que yo. Entonces, a ver, empecemos desde el principio, así llegamos decantando hacia el final cómo pensamos esto de que se repita el 2 al menos 3 veces. ¿Cuántas claves numéricas? Esto es parecido a lo que veníamos pensando siempre, ¿no? De 6 dígitos pueden armarse. Sí, no tengo 10 a la sexta, que sería 1.000.000. Claro, es 10 a la sexta. Ahí no tengo ninguna restricción, no hay nada, tal cual. 1.000.000, tal cual, Guillermo. ¿Sí? No hay ninguna restricción. Eso es lo que... ¿cómo lo llamamos nosotros? Una variación simple. Variación simple. Con repetición. Con repetición. A eso lo anotamos con una estrellita. Con repetición. O sea, de 10 tomados de a 6. ¿Sí? Fíjense, independientemente de que uno se acuerde o no de qué tipo de sistematización tenemos para este caso, usando el principio de la multiplicación uno lo podría resolver. Tal vez no se acuerda que se llama variación con repetición, pero bueno, en esta instancia queremos articular un poco eso, la presencia de estos conceptos nuevos. Y bueno, ¿qué pasa si no se pueden repetir los dígitos? ¿Qué tenemos ahí? 10 por 9, por 8, por 7, 6, 6 por 5, ¿no? Ahí me faltó una rayita. ¿No? Que en nuestro caso, ¿cómo lo anotamos a esto? Como 10 factorial sobre 4 factorial. O dicho de otro modo, una variación de 10 tomado de 6. Esto es lo que yo le pedía. Pensarlo, como al principio pensábamos, pero también sistematizarlo, poder pasarlo por el concepto que vimos sistematizado. Acá tal vez no sea tan sencillo. No podamos sistematizarlo, pero pensémoslo, a ver. Yo en el último puse... Yo estaba sacando la cuenta por los que no se podían, por el lado de los que no podían estar, pero... También está bueno pensarlo así. ¿Sí? Podés empezar con la condición, o sea que el 2 tiene que estar al menos 3, podés llenar 3 de las cajitas con un 1, o sea que sería el lugar del 2. Tal cual. O sea, acá digo, bueno, elijo el 2, el 2, el 2. No importa si después lo pongo en otro orden, que no sea acá. O sea, eso me ayuda a pensar de que solo tengo que decidir 3 lugares. Sí. Después tenés 9, porque el 2 no puede ser. A ver. Pero dice al menos, no dice... ¿No sería 8 ahí? ¿Pero es con ¿No sería repetición 8? o no? ¿Es con repetición o no? Sí, es con repetición. 10. Dice al menos. Repetición, No dice que solo tiene que estar 3 veces. Claro. Pero bueno, yo lo tomé como que tenía que estar 3, al menos 3. Al menos 3, sí. No dice No, solo sería 3, 10, ¿no? 10. Claro, no dice solo 3. Yo lo tomé así, o sea, solo 3, pues si no tenía más posibilidades. Claro, o Tal sea que cual. podrían estar en los 6 casilleros el 2. Un 2, tal cual. Ahí no sería... Pero fíjate que al poner acá que hay una posibilidad para 3 casilleros, hay una posibilidad sola, que es el 2. Ahí ya cumplo con el que sean al menos 3. En los otros lugares podría elegir cualquiera de los 10.
Los 10, por eso. Entonces me queda 10 al cubo. Con repetición. Si es con repetición, sí. ¿No? Hay 1000 posibilidades, básicamente. Ahora, ¿cuál sería la otra posibilidad? Que yo digo, bueno, tiene que haber al menos 3, 2. ¿Cómo sería? A Y ahí ver. pondrías 1, 1, 1, 9, 8, 5. Claro, y que no se repitan los demás, ¿no? Claro. Está bien. Y si yo quisiera que Repetir. contar, está bien, ya que está, lo planteo. Esto responde la pregunta, ¿no? Que habíamos armado. Esto que planteamos recién. Ahora, movámonos un poquito. Si yo quiero que haya exactamente 2, Solamente 2. perdón, exactamente 3 veces el 2. Y esa 1, 1, 1 por 9 por 8 Por 8 por 7. por 5. Bueno, exactamente 3 veces el por 2 7. podría ser por 9 por 9 por 9. Porque podría repetirse siempre y cuando No, no menos sean el 2, ¿no? Sí. Claro. Pero si yo quiero hacer que tenga exactamente 3 veces el 2, y que los otros 3 dígitos que quedan no se repitan, tengo que No se hacer repiten. 9 por 8 por 7. Claro. Lo que quiero decir es que fíjense que cuando uno pone la condición de que haya al menos 3 o exactamente algo, de algún modo, lo que está sucediendo es que me limita la cantidad de posibilidades, y ya no es una variación de 10 elementos tomados de A6. Porque esa limitación me está recortando la cantidad de posibilidades que yo puedo tomar. Acá son 10 elementos tomados de A3, con repetición. ¿Por qué? Porque hay 3 lugares que yo ya los tengo gastados, si se quiere. ¿No? Porque ahí va a haber un 2. Y en este caso es una variación simple de 9 elementos tomados de A3. Bueno, con repetición sería. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea exactamente me descuenta una posibilidad en los otros que puedo poner. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque muchas veces el enunciado me limita de tal manera que me saca de la sistematización, digo, de tener la formulita. Pero uno puede siempre volver a pensar o con las multiplicaciones o con la restricción que eso genera, que tal vez otra vez uno puede como acomodarlo dentro de lo que está sistematizado a través de una fórmula, ¿no? Nada, requiere práctica esto. Si lo quieren ver de manera feliz, diría que requiere Profe, una práctica. pregunta. Sí, hay que jugar un poco, eso. Sí, decime. Y cuando queda 9, 8 y 7, ¿cómo sería? Y sería, eso Sin sería, a ver, repetición. claro. O sea, hay una condición más ahí, ¿no? Es exactamente 3 veces el 2, a esta condición le sumo, y que los demás dígitos sean distintos. ¿Sí? Entonces ahí sería una variación de 9, es un para todo. La variación de 9 tomados de A3. Porque te quedaría una posibilidad para 3 dígitos, y en los otros 3 tengo 9, 8 y 7. Es una variación de 9 tomados de A3. Sí. Bien. Nada. Fíjense esto, digo. Insisto con esta idea. Está la sistematización presente, la aplicación posible de fórmulas. Pero me parece que es fundamental que ustedes lo combinen con razonar la situación, leer el trabajo, imaginar posibilidades. ¿Sí? Eso. Veamos otras situaciones. Una posible es lo que llamamos permutación. Una permutación simple.
que es una variación de todos los elementos, básicamente, ¿no? Es el ejemplo de las banderas, donde yo tenía 3 posibilidades, 3 colores, para ubicar en 3 lugares. ¿Sí? Es como ordenar libros. Tengo 7 libros para ordenar, ¿de cuántos órdenes diferentes los puedo ordenar? Tomo, digamos, de un conjunto de números, de objetos, los tomo a todos. Es una variación, insisto, donde n es igual a k. Por ejemplo, para 8 personas, ¿cuántas filas diferentes podrías armar entre esas 8 personas? Eso lo conocemos como permutación. Dicho de otro modo, la permutación simple es lo mismo que la variación de n tomados de n. ¿Sí? Fíjense, a esto nosotros le pusimos n factorial. Si aplicamos la fórmula esta es n factorial sobre n menos n factorial. 0 factorial, me queda abajo. 0 factorial es 1, es n factorial. Es lo mismo, ¿no? La variación de n tomados de n o la permutación de n elementos. Eso lo conocemos como permutación simple. Insisto, ¿qué es lo que está presente acá? Son un conjunto de n objetos, de los cuales los escojo todos para ordenarlos. Y el orden acá es importante, no es lo mismo la presencia de 2 objetos si están en diferentes órdenes. Los considero casos diferentes. De acá aparece la primera palabra que refiere al capítulo, que es la idea de combinaciones. ¿Sí? Fíjense esta situación. 4 personas. A, B, C y D. Les llaman a las 4 personas. Alberto, Brenda, Carlos y Daniela. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántas comisiones de 2 personas se pueden armar? ¿Y cuántas comisiones de 3 personas se pueden armar? Empecemos pensando de a 2. 4 tomadas de A2 sería en el primer caso y 4 tomadas de A3 en el segundo. Sí, pero ¿es una variación, decís vos? Sí, me da eso. No, sería una permutación. Y no, pues permutación necesitas usar todos los elementos. Acá ya de entrada tengo 4 elementos y voy a escoger solamente 2 para el inciso A, digamos, ¿no? Nosotros lo que vimos acá es que hasta ahora la variación, por ejemplo, lo voy a poner así, variación de 4, a empezar por ahí para ver qué vemos. De 4 tomado 2 sería, en nuestro caso, 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. O dicho de otro modo, 4 por 3, ¿no? ¿Qué era lo que pensábamos recién? Tengo 4 posibilidades para ocupar el primer puesto de la comisión, 3 posibilidades para ocupar el segundo puesto de la comisión. ¿Eso pareciera que es lo que estabas pensando? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que acá estoy contando cosas de más. Sí, porque Juan, Pedro y María es lo mismo que María, Pedro y Juan. Tal cual. Si yo armo el orden no interesa. AB, era Alberto y Brenda, ¿no? Es lo mismo que la condición Brenda-Alberto. Acá, el orden en que los elijo, es decir, elijo primero a Alberto y después a Brenda, es lo mismo que si elijo primero a Brenda que después a Alberto. Conforman la misma comisión. Dicho de otro modo, órdenes diferentes, elecciones en diferente orden, no hacen un caso diferente. Entonces, acá estoy, al contar esta cantidad, que eran 12, hemos dicho, ¿no? Estamos contando todos los casos posibles. Incluso pensando que si elijo primero a Alberto y después a Brenda, es diferente que si elijo primero a Brenda y después a Alberto, que es lo que queremos distinguir ahora. ¿Cuántos casos de más estamos pensando? ¿Cuántas combinaciones posibles tengo de Alberto y Brenda?
Una sola, profe. Una. Una, está bien, pero digo, si yo elijo primero a Alberto y después a Brenda, acá estoy contando, en estas dos estoy contando el hecho de que elijo primero a Alberto y después a Brenda, y también que estoy contando que elijo primero a Brenda y después a Alberto. Es decir, estoy contando 2 veces la misma comisión. ¿Se entiende? Sería la mitad, ¿no? La mitad, sí, tal cual. Es decir, esto en realidad debería dividirlo por 2 para obtener la cantidad de comisiones posibles que se pueden armar de 2 personas, escogiendo entre 4 posibles. Vamos a pensar parecido a la otra pregunta. La otra pregunta sería la variación de 4 personas tomados de A3. Es decir, 4 por 3 por 2. Pero fíjense, ¿cuántas maneras diferentes de ordenar a Alberto, Brenda y Carlos tenemos? Y 3. Estamos Son, contando 3 por acá. pero maneras diferentes de ordenar. Ah, hay unas ¿Cuántas hay? 2. A ver, 3. Hay 3 maneras. 3. B, ABC, BCA y CBA. Sí. nada más. Son 3 elementos que si 6. yo... ¿Cuántos 6. son? 6, perdón. ¿Por qué 6? Es Porque parecido al de las la banderas. bandera. Es parecido al de las banderas, tal cual. Es decir, lo que tengo que ver es que acá, como son 3 objetos que estoy intercambiando, la combinación de esos 3 es siempre la misma, por más que yo cambie el orden. Bueno, acá estoy contando todos los órdenes posibles de A, B y C. Si yo pienso en variación, no es lo mismo hacer A, B y C que hacer A, C, B. La variación precisamente me distingue una de otra. Ahora no, porque si yo tengo que armar una comisión, son 3 personas para la comisión. Si yo pongo primero a Carlos, después a Brenda y después a Alberto, lo mismo que si cambio el orden en que fueron elegidos. Entonces, de algún modo tengo que descontar de esta cantidad, tengo que descontar la cantidad de veces que estoy contando la misma comisión, ¿no? Alberto, Brenda, Carlos, en la misma comisión que Carlos, Brenda, Alberto, y que Brenda, Alberto, Carlos, bueno, nada, las 6 combinaciones posibles. En realidad estoy contando, esta comisión la estoy contando 6 veces, y así con todas las combinaciones que haga 3. Bueno, esto también lo vamos a estudiar. Fíjense que está en relación a la variación. La diferencia está en que órdenes diferentes acá no me hacen casos diferentes, no me genera un elemento diferente. ¿Sí? Acá está la definición. Tomo n elementos, n objetos, y voy a elegir k, algunos de ellos. Podrían ser todos, pero tiene que ser menor o igual. Podrían ser todos, podría ser menos. En cada conjunto existen k elementos distintos. Esto es importante, no se repiten. Por eso es útil cuando pienso en personas, por ejemplo, porque no puedo repetir 2 personas en una fila. Y 2 conjuntos son distintos si difieren en alguno de los elementos. No importa el orden de los mismos. En el caso de variaciones, órdenes diferentes eran elementos diferentes de ese conjunto, o 2 conjuntos diferentes. Y la fórmula para la combinatoria, la combinación simple, es esta. La variación de n tomado acá sobre k factorial. Bueno, acá está dado vuelta el símbolo de factorial. Dicho de otro modo, es n factorial sobre n menos k. Fíjense, esto es variación de n tomado de acá por k factorial. Esto también se anota así. N tomados de acá. Suele anotarse así. No es una fracción, es una n arriba, una k debajo, y se pone un gran paréntesis. Sí, Egle. Levantó la mano. No sé si se escucha bien. Porque pusiste el resultado 4, entonces el resultado es 6, ¿no? No. Es 4, ¿no? Porque era 4 por 3 por 2, si fuera una variación, pero tengo que ir por 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2. Ah, ok, me había perdido porque se armó ahí como lío. Está bien. 3 por 2, entonces se cancelan estos. ¿No? Me queda 4.
Está bien que pregunte, porque si no queda claro, por ahí paso rápido y nada, hay que preguntar. Bien, entonces, fíjense, cuando ordenamos, cuando escogemos K elementos de n posibles, pero si yo los escojo en diferente orden, obtengo el mismo conjunto, como es el caso de las comisiones, lo que usamos es esta idea de combinación simple. Yo quiero destacar esto, ¿no? Digo, en el caso de las comisiones, uno podría pensar que es una situación similar a entre 10 personas elegir 3 miembros de una comisión, en un caso similar a entre 10 personas, ¿cuántos podios diferentes hay? Digo, a mí me gusta plantear ese ejemplo como contrapartida, precisamente porque está más claro, por ejemplo, en una carrera, que órdenes diferentes de llegada hacen diferentes podios. En cambio, si se trata de una comisión que va a trabajar un cierto asunto, elegís 3 personas diferentes, no importa el orden que los elijas, conforman la misma comisión. Yo, nada, gusto de traer ese ejemplo, volverlo a traer, digamos, porque hicimos el ejemplo de la carrera, para distinguir la diferencia entre variación y combinación. Bien. Fíjense, acá empieza a combinarse, a complejizarse un poco todas las ideas. Porque tengo que pensar en esto, ¿no? Dice, hay 3 hombres y 4 mujeres, y tengo que armar comité de 3 personas. Primero, ¿cuántos puedo armar si no tengo ninguna restricción? Tengo 3 personas, ¿entre cuántas? Para elegir. ¿Entre 7? Entre 7. Entre 7. ¿Importa el orden en que los elijo? No. No. Entonces ahí voy a usar una combinación de 7 tomados de A3. O sea, entre 7 personas elijo 3. Lo escribo de las 2 notaciones posibles. Es decir, 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial, ¿no? Es K, n menos K. Esto me queda 7 por 6 por 5 por 4 factorial, voy a poner acá. El 3 factorial es 3 por 2 por 1. El 1 voy a omitir ponerlo. Y me queda 4 factorial, lo puedo cancelar con 4 factorial, ahí hay un montón de factores que los cancelo de una. 3 por 2 lo voy a cancelar con el 6. Entonces me queda 35, fíjense. Si no tengo ninguna restricción, puedo armar 35 comisiones diferentes. ¿Qué puede ocurrir con esto? Y que haya alguna comisión que sean todos hombres, que haya alguna comisión que sean todas mujeres, y tal vez, según cuál sea el tema que haya que tratar en este comité, es una situación que queremos evitar, de que sean todos hombres o todas mujeres. Entonces uno podría poner otras restricciones. Decir, bueno, por ejemplo, que tenga 2 hombres y una mujer. ¿Cómo lo pueden pensar a esto? ¿Cómo puedo pensar la situación entre 3 hombres y 4 mujeres? Tengo que elegir 2 hombres y una mujer. De 7 tomados de A2 y de 4 tomados de una, ¿puede ser? A ver, vos decís 7 tomados de A2 para escoger qué. Hombres. ¿Pero son todos hombres en esos 7 que estás contando? De 3 tomados No. de A2. Ah, ok. 3 tomados de A2 para elegir esta cantidad de hombres. ¿No? Y Sí. para elegir una mujer, ¿qué tendré que hacer? 4 tomados de A1. 4 tomados de A1. Y el hecho de que yo elija hombres entre los hombres y mujeres entre las mujeres. Hay que sumarlos. Eso, ¿son eventos uno a continuación del otro? ¿Son uno independiente del otro? No, sumados. Son independientes, entonces hay que sumar esto. Fíjense cómo combinamos ideas acá, ¿no? Está por un lado la idea de combinatoria,
de cómo contar la cantidad de hombres que se pueden, la cantidad de grupos de 2 hombres que se pueden armar entre 3, eligiendo entre 3. La cantidad de grupos de una mujer que se puede elegir entre 4 mujeres. ¿No? Esta está bastante obvia, cuál es la cuenta. Pero lo que quiero distinguir acá también que son 2 situaciones, una independiente de la otra. Entonces, bueno, ahora sí, resolvemos esto. Me queda 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial. ¿Sí? 3 menos 2 es 1. Más 4 factorial sobre 1 factorial. Y 4 menos 1 es 3. Me queda 3 factorial. O sea que me queda 3 por 2, arriba, por 1, que nunca lo pongo. 2 por 1. Cancelo, me queda 3 en el primer término. En el segundo me queda 4 por 3 factorial. Con el 3 factorial de abajo se van a cancelar. Me queda 3 más 4. Hay 7 comisiones posibles de armar. ¿Sí? Insisto, 2 cosas acá a tener en cuenta. Uno es que estoy usando la combinación simple, sí, pero lo estoy usando para estudiar eventos separados. Entonces, corresponde usar el principio de la suma ahí, ¿no? Bien. Y acá, ¿cómo hago para pensar la cantidad de comités posibles que puedo armar que tengan a lo sumo 2 mujeres? 4 tomadas de a 2. Eso es que tenga. Eso es como elijo 2 mujeres, ¿no? Claro. Sí. Pero dice a lo sumo. 4 tomados de 2. Esto sería elijo 2 mujeres entre 4, ¿no? Entre 4 posibles. Ese sería un caso. Parte de un caso. ¿Sí? Es decir, si hay 2 mujeres, tendría que ver el caso de que haya una mujer y el caso de 0 mujeres en la comisión. Sí, el caso de 0 mujeres por ahí es más fácil. ¿Cuántos casos hay? Que no haya ninguna mujer. El que sea todos hombres. ¿Cuántos hombres, entre cuántos hombres puedo escoger? Son de 4. No, 3 hombres, perdón. O sea, Tres. el caso de 0 mujeres es 3 hombres tomados de a 3, ¿no? Hay un solo son caso. 9. Uno. Profe, pero en ese, por ahí yo me confundo, pero cuando dice a lo sumo no quiere decir que es como mínimo 2. No, si no diría como mínimo. A lo sumo es como máximo. Ok. A lo sumo, ¿no? Es como... Si no diría por lo menos 2 mujeres. Acá dice a lo sumo 2 mujeres. Entonces, lo que yo propongo es separar en 3 casos. En el caso de que haya exactamente 2 mujeres, en el caso de que haya exactamente una mujer, y en el caso de que haya exactamente 0 mujeres. Una mujer puede ser 3 hombres tomados de a 2 y por descarte quedaría una mujer. Tal cual. 3 hombres tomados de a 2. ¿Sí? Esa sería, ¿cómo puedo elegir 2 hombres entre 3? Esa es la cantidad. ¿Sí? Y el otro candidato, ¿de dónde lo elijo? De las mujeres. ¿Cuántas son? ¿Cuántas posibilidades tengo? Tengo que hacer las 2 cosas acá, ¿no? 4-1, sí. 4-1. ¿Cómo es? 4 mujeres tomadas de a 1. 4 mujeres tomadas de a 1.
Tal cual. Y fíjense que es una a continuación del otro, ¿no? Es un suceso a continuación del otro, o sea que ahí tengo que multiplicar. Por ejemplo, entre los 3 varones elijo 2, entre las 4 mujeres elijo 1. Me estoy dando cuenta en este mismo momento que dije varones y mujeres, es que este ejercicio atrasa un siglo por lo menos, ¿no? Pareciera que hay solamente varones, hombres y mujeres, y estamos en el siglo XXI, y sabemos que la identidad de género es mucho más amplia que ir al binarismo de hombres y mujeres. Pido disculpas por la boludez que estoy haciendo, pero bueno, digo la boludez de poner hombre y mujer nada más. Me acabo de dar cuenta de esto. El año que viene ya no me va a pasar. Bueno, sigamos pensando en este binarismo horrible que planteé. Igualmente de otra manera no se podría plantear. Sí, habría que plantear algo mucho más complejo. Hay infinitos géneros. Bueno, pero podríamos, sí, bueno, armar una lista. Nada, hago la salvedad esta porque me di cuenta que estaba hablando de hombres y mujeres como si fuera la única posibilidad en el mundo, y sé que no es así. Pero más allá de eso, sigamos, digamos, hablando de esta situación. Decía, entonces, en la cantidad de hombres que hay, elijo la posibilidad de que elegir 2 es 3 tomados de 2. Y la cantidad de mujeres que hay es, por cada agrupación que haya acá, voy a elegir una mujer diferente acá. ¿Sí? Y en el ejemplo, en el de arriba, ahí nos faltaría agregar los hombres, donde dice elijo 2 mujeres. Exacto. Acá habría que multiplicar tal cual, eso es lo que me quedaba. Un hombre de 3. Exacto, entre 3 hombres voy a elegir 1. Sí. Entonces ahí tengo que multiplicar, ¿no? Multiplicar estas cantidades. Ahora bien, hagamos la cuentita. 4 tomados de a 2, ¿cuánto es? Es 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Y 3 tomados de a 1 me queda 3 factorial sobre 1 factorial por 2 factorial. Bueno, hay que hacer esta cuenta. Luciana, perdón. Sí, profe, por ahí es muy boluda la pregunta, pero no entendí por qué multiplico y no sumo como el anterior. Sí, iba a referirme a eso antes, después de terminar. Porque está muy bien tu duda, porque a mí también se me generó recién. Y ahora quería cerrar con eso, porque metí la pata antes y lo vamos a corregir. Está bien que te genere la duda, gracias. Sigo con esto, ¿no? Y después hago el comentario de lo que hicimos antes de esto, que yo había metido la pata y ahora lo arreglamos. Esto digo, si son exactamente 2 mujeres, tengo que elegir 2 mujeres entre 4 posibles, y eso combinarlo con la elección del hombre, del único hombre que voy a elegir de esos 3. Como un suceso es a continuación del otro, los tengo que multiplicar. Y se combinan entre sí, por eso los tengo que multiplicar. Entonces hago esta cuenta, 4 factorial es 4 por 3 por 2. Entonces me queda, dividido 2, me queda 2 por 6. Hagan las cuentas conmigo, corríjanme si no. Y acá tengo 3 factorial, 6 por 3, 18. En este caso, me queda 3 factorial, 2 factorial por 1 factorial, y acá 4 factorial, 1 factorial, 3 factorial. ¿Sí? Estoy haciendo la fórmula de la combinación simple. ¿Qué me queda acá? 3. 3 factorial dividido 2 factorial es 3. 3 por 4 factorial dividido 3 factorial es 4. 12. Entonces ahora sí, tengo 3 eventos por separado, uno independiente del otro. Porque para que haya los sumos 2 mujeres, se combinan estas 3 posibilidades. O hay o 0 mujeres, o una mujer, o 2 mujeres. Esas son las 3 posibilidades. En el caso de que haya ninguna mujer, hay una comisión posible para armar, que es elegir a los 3 hombres que hay. En el caso de que haya una mujer, vimos que hay 12
comisiones posibles para armar, y en el caso de que haya 2 mujeres, vimos que son 18 comisiones posibles para armar. En total serían 31, ¿no? Ahí está. Esta es la cantidad de comisiones o comités que se pueden armar con a lo sumo, en estas condiciones, y a lo sumo 2 mujeres. Previamente, habíamos hecho el caso en que haya 2 mujeres, 2 hombres y una mujer. ¿Sí? Y yo había dicho, mal por mí, yo había dicho que estos eventos son uno independiente del otro. Entonces habíamos propuesto la suma de estos 2. Y la realidad, a ver, cuando lo repensé a partir del ejercicio siguiente, es que no son uno independientes del otro. No es que haya una... Si yo quiero 2 hombres y una mujer, no es un evento independiente del otro, sino es uno a continuación del otro. Yo elijo entre los 3 hombres, elijo 2 para llenar la cantidad de hombres que hay, y para llenar la cantidad de mujeres, entre las 4 mujeres, elijo una. Estas son la cantidad de posibilidades que tengo para elegir una mujer entre 4. Es decir, 4 posibilidades. Esto no es un evento independiente del otro, es una continuación del otro. ¿Se ve lo que estoy corrigiendo? Claro, la continuación corresponde a los 2 lugares que ocupaste con hombres, ¿no? Tal cual. Sí, primero hago esto para armar el comité de 3, bueno, de este grupo elijo 2 y de este elijo 1. Es un evento, una situación a continuación de la otra. No es independiente una de la otra como había puesto al principio, y yo metí la pata acá, le metí un más, pues dije, un evento es independiente del otro. No, para conformar el comité es uno a continuación del otro, están recontratados uno con el otro. Entonces acá no correspondía hacer una suma, sino que correspondía hacer un producto, que básicamente es el caso, es uno de los 3 De una casos, sola mujer. Claro, es uno de los 3 casos que consideramos, precisamente, que haya una sola mujer, por lo tanto habrá 2 hombres, si es una comisión de 3. ¿Sí? Cuando estaba armando esto me di cuenta que había metido la pata, por eso agradezco también que alguien trajo la pregunta, porque valía la pena corregirlo, ¿no? Porque uno se puede equivocar, el tema es volver sobre eso. Está bueno repensarlo, eso es lo que... ¿Podría ser un hecho aislado si fuese, no sé, de 2 grupos distintos, de esa composición de hombres y mujeres se saca, bueno, una condición que se dé, y ahí sí sería como dos grupos separados, 2 hechos aislados? Claro, Se me ocurrió, los hechos no sé. aislados es como mirar casos separados, es eso, ¿no? Sí. Puede Qué sé ser yo, que... de una división de un grupo de, no sé, el grupo de la misma cantidad de personas con la misma composición, pero sacamos, no sé, 2 personas de una, 2 personas de otra, Sí. igual, pero de distintos grupos. Sería Sí. como un hecho de El punto es desempate. que si vos tenés que conformar una comisión, por ejemplo, de 7 personas, y elegís 2 personas de los peronistas, 2 personas del PRO, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente hombres y mujeres, podría ser una comisión legislativa. 2 del Frente de Todos, 2 del PRO, 2 del Frente de Izquierda y 2 de otras minorías. El modo en que elegís no es independiente, uno independiente del otro, porque, bueno, nombré 4, porque vos tenés que llenar 8 lugares. Entonces no es un modo independiente del otro. Ahora, si yo te digo, bueno, armemos una comisión de 8, pero no puede haber más que 2 representantes del Frente de Izquierda, ahí sí, decís, bueno, a ver, que haya 0 representantes del Frente de Izquierda, que haya 1 representante del Frente de Izquierda, o que haya 2 representantes del Frente de Izquierda. Eso es las 3 posibilidades que tengo. A cada posibilidad, porque digo, lo pienso a través de la restricción que me hicieron, a cada posibilidad lo pienso por separado, porque es una posibilidad independiente de otra, como ocurrió acá con las mujeres, ¿no? Acá es, a lo sumo, 2 mujeres, bueno, o hay 2, o hay 1, o no hay ninguna. Son 3 situaciones separadas. En cada una
cuento las posibilidades. Bueno, para que haya exactamente 2 mujeres, los cuento de esta manera. Para que haya exactamente una mujer, de esta manera. ¿Se entiende? Cuando es independiente una elección de la que continúa, o cuando están combinadas. Insisto, si yo tengo que armar grupos y la conformación total del grupo se da cuando yo voy eligiendo sucesivamente de algunos de esta agrupación, algunos de esta otra, alguna de esta otra, están combinadas esas elecciones. Porque si yo elijo, no sé, 2 de la primera agrupación y 2 de la segunda, si yo cambio la elección de la primera agrupación, va a cambiar el caso. O sea, la elección de la segunda depende también de qué haya elegido en la primera para ver si conforman el mismo conjunto o no. En cambio, cuando hay una nueva restricción y yo divido en casos distintos, es como que pienso como con casos fijos, con el hecho de a lo sumo 2 mujeres, y separo, bueno, a lo sumo 2, el caso que haya 2, que haya 1 o que no haya ninguna, ¿no? Entonces, esos son 3 casos por separado, y en cada uno de ellos voy a contar la conformación completa de la comisión. Re difícil esto, chicos, en estas circunstancias, perdón. ¿No? Es re lindo el tema, ¿eh? No sé si es difícil, es lindo. Pero en estas circunstancias se vuelve difícil de contar muchas veces. Nada, no los quiero desahuciar, todo lo contrario. Veníamos bien contando cosas. Este es el plan de contar, ¿no? De contar, de ir contando. Nada, denle vueltas en la práctica, traigan dudas la próxima si hace falta, si les queda algo. Pero acá, para resumir, tendríamos que como insistir en esto de combinar, de mezclar las ideas sistematizadas, insisto, la idea de combinación simple o de variaciones simples, con los 2 principios fundamentales que vimos, que son el de la multiplicación y el de la suma, dependiendo de si son situaciones que una influye en la que... O sea, es si una situación que es una continuación de la otra, o si es una situación una independiente de la otra, ¿no? Claro. Volveremos sobre esto, así que no os preocupéis. Bueno, fíjense qué pasa con esto. Permutaciones con elementos indistinguibles, ¿no? Por ejemplo, dice cuántos números de 6 cifras se pueden formar con estos dígitos. O sea, usando exactamente estos dígitos, ¿cuántos números de 6 cifras se pueden formar? Si fueran 6 dígitos diferentes, ustedes ya saben cuántos se Es podrían como el formar. ejemplo de la contraseña. Sí, pero solo que acá tengo esto. Tengo un 4. Tener repetidos números Claro. indistinguibles. Tengo 2, 3 y tengo 3, 2. Y 3, 2. ¿Qué quiere decir con esto? Mirá, el número 4, 3, 2, lo voy a poner así, así se ve. Este número, que es el que estaba escrito ahí, es indistinguible si yo cambio el orden, por ejemplo acá. Cambié ahí, cambié este 2 con este 2, los permuté, pero es el mismo número en definitiva, ¿no? Es el mismo número. Ajá. ¿Cuántas permutaciones puedo hacer entre los dos, que los puse de diferente color a propósito, y que en definitiva sean el mismo número? ¿Se entiende esto? Digo, acá hago otra permutación. Este es diferente ya. ¿Cuántas de esas puedo hacer? O sea, solamente podés ir moviendo el 4, el 3. No. Porque no te das cuenta si podés, Sí, ¿no? puedo El mover 2, todos. ¿no? Puedo mover todos, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuántas veces voy a poner el mismo número
teniendo en cuenta que hay 3 2. ¿Cuántas veces va a aparecer este mismo número? 729, dice Guillermo. Es el número total. No. La pregunta es, ¿cuántas combinaciones o cuántas permutaciones moviendo los 2? 3. ¿Cuántas serían? Son 3 elementos que los permuto como si los pudiera distinguir. 6. Son 6, otra vez, es 3 factorial, ¿no? Puedo escribir, rotando los 2, puedo escribir 6 veces el mismo número. Si yo pudiera distinguir entre el 2 rojo, el 2 verde y el 2 negro. Lo puse en colores para poder distinguirlos y nada más, porque son indistinguibles. 3 con cada 2 serían. Claro, en ese número, ¿no? 6 veces, 3 claro. ¿Cómo es? ¿6 contra 2? No, por ahí estoy diciendo cualquier boludez. Piensen en esto, 2 negro, 2 verde, 2 rojo. Le voy a cambiar el orden de los colores nada más. Entonces, yo estoy cambiando el orden de los 2, pero el número sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque estoy permutando elementos que no se pueden distinguir. Que yo los marco con color para que podamos distinguirlos. ¿No? ¿Cuántas permutaciones puede haber? Bueno, si yo los pudiera distinguir, va a haber 6 diferentes, porque son 6 órdenes diferentes en los cuales puedo ponerse 2. O sea que si yo quisiera, por ejemplo, tomar la permutación de ¿cuántos elementos son? De 6 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. De 6 elementos, estaría contando 6 veces, por ejemplo, el mismo número, porque el 2 está repetido. ¿Se ve lo que digo? ¿No? Como el 2 está repetido, ¿cuántas veces? 3, tengo que dividir por 3 factorial. Pero otra vez, si permuto los 3, ¿cuántas posibilidades tengo también? Si yo permuto este 3 con este 3... Y 2, el 3 tienes 2 veces. Es 2 factorial también. Entonces fíjense, acá estamos como construyendo una manera de contar las permutaciones con elementos indistinguibles. Y de algún modo esto que pusimos a dividir es como, bueno, cómo descuento aquellas que estoy contando en forma repetida. ¿Por qué en forma repetida? Porque si yo permuto sin ver que hay elementos repetidos o indistinguibles, a priori los puedo pensar distintos. Entonces esta permutación es para todos los elementos distintos. Y esta división me permite cancelar los que están repetidos, precisamente. ¿Por qué 3 factorial? Y porque hay un elemento que se repite 3 veces. ¿Por qué 2 factorial? Y porque hay un elemento que se repite 2 veces. A esto que está acá le llamamos permutación con elementos indistinguibles. Acá está el enunciado que está en el apunte. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hago la permutación de todos los elementos y divido por los factoriales de las repeticiones que aparezcan. Por ejemplo, ¿saben lo que es un anagrama? ¿Saben lo que es un anagrama? Sí, cuando armas diferentes palabras con las mismas letras. Bueno, ¿cuántos anagramas de la palabra anagrama se puede armar? Dos, 3, 4. Es esta situación, básicamente, porque ¿qué es armar un anagrama? Es mezclar esto de otra manera. Entonces uno podría pensar a priori que ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una permutación de 8 elementos. Es decir, 8 factorial. Pero eso sería si todos los elementos fueran distintos.
8 dividido 4, factorial. 4 factorial, tal cual. Porque hay un elemento que está repetido 4 veces. Ahí tengo. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿es la idea de permutación? Sí, lo es. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay elementos que están repetidos y por más que los cambie de lugar, no me genera un nuevo orden. Es decir, si yo cambio esta A con esta A, sigue diciendo anagrama. Es otro ordenamiento. Estoy permutando de otra manera, pero sigue diciendo lo mismo. Entonces tengo que cancelar con la cantidad de veces que aparece esa repetición, digamos. Yo tenía pensado acá hacer una pausa, pero en lugar de hacer una pausa vamos a discutir estas dos preguntas antes de terminar la clase y nos quedará lo que sigue para la clase que viene. Acá estamos. ¿Cuántos anagramas pueden formarse con la palabra aterrizar? ¿Cómo lo ven? Es una permutación, pero con repetición. de 9. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, es una permutación de 9 elementos. De 9 sobre 3 factorial y 2 factorial. Tal cual. 3 factorial, ¿por qué? porque hay 3 R's. Bien. Y 2 factorial porque hay 2 A. ok. Hay 2 A repetidas y 2 R. Ahí está. Ese es el número. Pero fíjense, pregunto, ¿cuántas de ellas comienzan con la letra A? ¿Cómo lo podemos pensar a eso? ¿Cómo lo ven? ¿Puede ser lo que ya obtuvimos dividido 1, factorial? ¿Dividido 1? No, pues me daría lo mismo, ¿no? No, claro. O Parecido. menos 1. N menos 1. ¿Cuál es la diferencia? Es que voy a dejar la letra A adelante y voy a permutar estas. La letra A la dejo adelante. Chau. Y permuto estas ahora. ¿Cuántas hay acá? 8. 8. 8 factorial. Y ahora la A no se me va a repetir. Tal cual. La A no se repite ahora. O sea que es sobre 3 factorial. Tal cual. 8 factorial sobre 3 factorial. Fíjense que no estamos haciendo estrictamente una permutación con repetición, sino que estamos diciendo, pará, primero como quiero que esta esté primero, la aparto, la pongo primero y después mezclo las otras, ¿no? Es como que tengo que pensar cómo dividir el problema para aplicar la permutación con repetición, o con elementos indistinguibles. Y si yo quiero que la I y la Z vayan juntas, ¿cómo lo podemos pensar? Y como la anterior. Y en esas dos tengo Claro, también ponés, como lo de la A. sacás afuera la I, la Z, como sacaste la A. No, pero quiero que vayan juntas, no quiere decir que vayan adelante. Es parecido el problema, ¿eh? Es muy parecido. Yo quiero que vayan juntas. Entonces, ¿cuáles son las que tengo que ordenar? O sea que ellas dos cuentan como una. Sería. Perfecto, esa está buenísima la idea. Tengo que los elementos son A, T, E, R, R y Z juntas, A y R. Es decir, hay 8 elementos. Sí. ¿En este caso el orden importaría? Ajá, muy bien la pregunta. Muy importante. Y, a ver, vamos a suponer que tendrían que ir juntas, pero así, I, Z. Si fuera así, la cuenta que hago es 8 factorial sobre
3 factorial y 2 factorial, porque se repiten la R 3 veces y la A 2 veces. ¿Está bien? Está Si bien, fuera correcto. que pongo IZ, ¿cierto? ¿Lo tendría que multiplicar por 2? Por 2, tal cual. Por 2. ¿Por qué? Porque así estoy contando, perdón, sin este 2, estaría contando todas las que van con IZ. Y si pongo ZI, que también estarían juntas, es el doble, ¿no? Yo no entendí la multiplicación del 2 ahí. ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque mirá, Son la misma cantidad que con IZ que con ZI. claro. O sea, lo voy a hacer con esto. Fíjate, puse aterrizar así y voy sin cambiar el orden de ninguna letra, voy a cambiar este nada más, ZI. Fíjate que por cada ordenamiento de las demás letras, IZ y ZI como que duplica la cantidad de casos que hay. ¿No? IZ y ZI siguen estando las letras juntas, ¿o no? Y sin embargo, este ordenamiento IZ y ZI son diferentes. Ah, o sea, se multiplica por 2 por eso, porque hay 2 posibilidades, por así Tal cual, decirlo, de tal cual. escribir. Ajá. Y fíjate, vamos a hacer lo mismo, pero yo ahora quiero la misma pregunta. Acá lo voy a poner así como- la misma pregunta, pero ahora quiero que la letra I, la letra Z y la letra E estén juntas. Claro, entonces hay que multiplicarlo por 3, porque 3 ordenamientos distintos. A ver. Tienen que estar juntas, o sea que otra vez puedo pensar en esto, es que tengo la A, tengo la T, tengo la E. No, la E no, perdón. Tengo 2 Rs. ¿Y no La son I- como 6? Exacto. La I, la Z y la E los pongo Son más. juntos. Aterriz, la A y la R, ¿no? Claro. ¿Cuántos elementos hay primero que mezclar? Son 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. 1, 2, 7. 3, 7 4, 5, elementos, 6, 7. Son 7 elementos, de los cuales se repiten 3, que serían la R, sí, y hay que multiplicarlo por 3 porque se pueden acomodar alto. la I, la Z y la También E se de 3 repite la maneras A. distintas. La A también. También se repite La A la también A. se por repite. Claro, 2 Y esto multiplicarlo por 3. por 3. No, Por Atención. 6, ¿No sería por 6? no, por 3 no, por 6. Exacto. Acá multiplicamos por 2 porque había 2 pegaditas, digamos. Y la única posibilidad de combinar, de permutar esas pegaditas eran 2. Pero ahora son 3 pegaditas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas posibilidades hay de permutar 3 pegaditas? 3 factorial. Es decir, esto 6. se da, claro, esto se da si yo pongo que yo el ICE, ¿no? Como acá, pongo IZE. Ahora, si yo permuto la I con la Z y la E, ¿cuántas permutaciones posibles puedo hacer entre este grupito que dejé junto? 3 factorial. Son 3 elementos distintos. Entonces, multiplico todo eso por 3 factorial. Otra vez, estamos combinando ideas, ¿no? Contando. Una permutación con elementos indistinguibles, combinado con la permutación entre estos 3 objetos que quiero que estén juntos. ¿Sí? Un problema similar. Voy a dejar un problema similar para la próxima clase. Y con esto terminamos. Profe, pero ¿por qué cuando multiplicás por 2 no es 2 factorial? Sí, pero da 2. Ah, 2 factorial es 2. Justamente. Sí, sí, sí. Uno lo podría pensar como 2 factorial, sí. Sí, sí. Tengo 3 libros de química, 2 libros de matemática, un libro
de historietas. Y voy a hacer esta pregunta. ¿De cuántas maneras distintas puedo ordenarlos en mi biblioteca? Otra pregunta. ¿Cuántas, si libros de la misma disciplina son indistinguibles? Es decir, la primera pregunta no es lo mismo un libro de química que otro, pero en la segunda sí. No distingo uno del otro. ¿Cuántas, si quiero que libros de la misma disciplina estén juntos? Es decir, los de química tienen que estar pegados con los de química, los de matemática con los de matemática, bueno, y el de historieta solo, ¿no?